¿Qué tal? Bueno, gracias por venir al último ensayo, el ensayo número 25 del 2025-2 de este semestre, en donde Lucía Bailk nos va a hablar del lugar de las cosas. Eh, Como ya saben, ensayar arquitectura es un ciclo de conferencias informales en donde justamente buscamos que los docentes y miembros de la comunidad de arquitectura PUC eh, puedan ensayar ideas, poner a prueba algunos procesos de trabajo, algunas investigaciones previas, proyectos, etcétera. El formato es bastante libre. La idea es poder abrir esto para que sea un espacio de mostrar cosas que puedan estar paralelas o tangenciales a nuestra producción como docente, pero claramente siempre relacionadas. Quiero presentar entonces con mucho gusto a Lucía Baelg. Ella es arquitecta por la PUC y en el 2016 obtuvo la beca Presidente de la República para estudiar el Master of Science in Building and Urban Design in Development en UCL en Londres, donde se graduó con distinción. Ha desarrollado proyectos arquitectónicos y equipamientos comunitarios y culturales en el estudio Iona Zamora. En el 2014 fue parte del equipo ganador del concurso de ideas de arquitectura para las intervenciones en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Posteriormente trabajó en Proniet e integró el equipo que en 2019 ganó el premio a las buenas prácticas en gestión pública. Actualmente trabaja en el Archivo de Arquitectura PUC y es docente de la facultad. Además de cursa el Diploma Superior Gestión, Investigación y Usos Pedagógicos de Archivos en la Era Digital en Flaxo. ¿Qué sería Flaxo? Bueno, hoy día Lucía Bail nos va a presentar el lugar de las cosas, ¿no? ¿Qué lugar le damos a las cosas? Responder esta pregunta implica situarnos frente a ellas, no solo en un espacio físico, sino en una relación que involucra memoria, afecto y mirada. Este ensayo explora el impulso de coleccionar y preservar aquello que quedó bajo la premisa de que nunca son solo objetos. Desde la experiencia en el Archivo de Arquitectura PUC se reflexiona sobre el potencial de reinterpretar estos elementos en el presente, entendiendo que el lugar de las cosas no es un sitio fijo, sino un territorio vivo para la creación, un espacio donde lo que fue puede convertirse en punto de partida para lo que está por venir. Muchas gracias, Lucía, gracias a todos, empezamos. Bueno, hola a todos. Sí, se escucha bien, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias por venir. He llamado a mi ensayo El lugar de las cosas y voy a empezar adelantando la sensación con la que todos deberíamos salir de aquí. Y es que nunca fueron ni serán solo cosas. Estas cosas son transformadas por nuestra mirada, afectadas por nuestro hacer, son testigo y testimonio de nuestra actividad. He organizado la presentación en 3 partes: las cosas que quedaron, el lugar para las cosas que quedaron y más allá de las cosas. Desde ya veo estas partes como temas independientes, pero ya verán cómo todo se va conectando. En primer lugar, les planteo qué resiste al tiempo y cómo. Con lo sencillo que es que algo desaparezca a lo largo de la historia, ¿cómo es que algunas cosas logran permanecer? Aquí creo que es importante reconocer el punto de quiebre cuando caemos en cuenta de esas cosas. Ese momento en que las miramos, nos apropiamos de ellas en algún nivel y las consideramos valiosas para nosotros, para nuestra comunidad o para nuestro legado. Estas cosas, quién sabe, olvidadas o ignoradas hasta ese momento, resistían. Pero precisamente es esta mirada o valoración la que nos impulsa a querer preservarlas. De pronto creemos que los que vengan deberían al menos tener la posibilidad de acceder a estos elementos. Para ilustrar esta operación me voy a poner de ejemplo a mí misma y una de mis cosas favoritas que escogí sacar del anonimato, que son las subestaciones eléctricas de Lima. Bueno, este registro es un proyecto personal que empecé cuando era estudiante aquí. Y si bien en el 2023 fue publicado en la revista A, lo que se sintió como una especie de culminación, la verdad es que no creo que acabe.
Todavía no puedo descubrir una subestación nueva y no querer tomarle una foto. Pero ¿cómo empecé? En algún momento en el 2010, ya hace 15 años, empecé a preguntarme por estas como casitas que estaban regadas por la ciudad. Estos elementos que estaban a la vista de todos, pero que aparentemente eran omitidos o ignorados en la vida cotidiana de las personas. Personas como yo misma hacía no mucho. Algunas sí decían lo que eran, otras solo decían SE, pero siempre las acompañaba un número. Y ahí empezó mi curiosidad y se convirtieron en estos retazos casi ruinosos en la trama urbana que pasaban desapercibidos, pero que estaban ahí latentes. Ya les comentaré algunas, pero realmente están en los lugares más inesperados. Esta, por ejemplo, esta de aquí, está bajo un puente peatonal. No sé si han pasado por este que está por el Británico de Balta. Hay un puente de madera, ¿no? Debajo de ese puente hay una subestación. Entonces, básicamente pueden estar en cualquier sitio. Bueno, una vez que empecé a verlas, las encontraba por donde iba. Comencé a apuntarlas en una libretita donde colocaba la calle y la cuadra donde se encontraban, y a veces el número de subestación. Así, poco a poco se fue tejiendo una especie de red de pequeños elementos en mi cabeza. Cuando compilé un buen número de direcciones, fui armando rutas cortas según la proximidad y lo que hacía era salir con mi cámara para tomarles fotos caminando. Era otra época claramente. Para empezar, en el 2010 mi celular tenía teclas y todo el proceso fue muy artesanal, lejos de tecnologías que ahora pensaríamos imprescindibles en un registro de este tipo. Este fue un periodo que duró como 3 años y fue muy activo, pero se fue enfriando. Ya no hacía rutas, sino que si veía una subestación pensaba que seguro volvería, cosa que no siempre pasaba. Años después, en el 2022, con la invitación de Mariana y Nicolás para publicar este registro, lo retomé, pero ya con otras herramientas. Volví a mi libreta e identifiqué las subestaciones que quedaron únicamente en dirección. Armé una lista de lugares en Google Maps, lo que me permitió visualizarlas en el mapa, cosa que no había hecho hasta ese momento. Armé rutas como antes y salí en carro a tomarle fotos, porque también mi objetivo era cubrir más territorio. Y así completo mi registro, pensando que la publicación era una linda manera de cerrar, pero como les comento, ni ellas han acabado conmigo, ni yo con ellas, y seguimos en este encuentro permanente alimentando ahora esta lista. Bueno, las fotos siempre las tomé desde el mismo ángulo, a modo de elevación, a fin de que sea posible una lectura similar que permita compararlas. Al observarlas, fui encontrando tipologías que me llevaron a pensar que hubo un cuidado en su diseño, un cuidado para mimetizarlas con la arquitectura de la época que las rodeaba, así como tipologías según las zonas de la ciudad donde se encontraban. Por ejemplo, estas son típicas de San Borja. No he visto subestaciones de ese tipo en otro lugar. Se puede observar que no están a plomo con la calle. Presentan 2 puertas, cosa que en realidad es raro porque la mayoría tiene solo una. Además, el muro está enchapado de piedra de 2 tipos y tiene una especie de remate horizontal con una textura. Esta elevación no es casualidad, sino que fue diseñada. Además, localicé algunas subestaciones que habían sido intervenidas con decoraciones pintadas o grafitis a modo de firma, como puede ocurrir con los lugares que se perciben como abandonados, ¿no? Aparecen estos elementos o las típicas firmas. Otra cosa que observé es que a medida que el número de la subestación subía, es decir, eran subestaciones más recientes, parecía haber menos cuidado en su diseño. Por ejemplo, esta es la subestación 1107
y solo tiene un muro pintado con una puerta metálica y un cerco de púas. Bueno, y estas son mis subestaciones eléctricas, que son como estrellitas en mi mapa, estos elementos suspendidos en el tiempo, pero que la ciudad conserva. Acá les muestro una selección. De hecho, creo que en mi propio camino se perdieron algunas fotos, entre cambios de computadora, de discos. Por otro lado, algunas subestaciones fueron demolidas y solo queda la foto que tomé o la foto que no tomé. En este retorno de hace unos años me di con la sorpresa de que llegaba a la dirección y la subestación ya no estaba. O sea, en un proceso, de pronto había un gran edificio. Pero aún así creo que es una buena muestra. Bueno, ese es el punto 2. Entonces, claro, aparecen registros, documentos, fotografías, tantas otras huellas que hablan de nuestra actividad. Pero ¿dónde es que se guardan estas huellas? ¿Cómo es este lugar? Las que se consideran de algún valor para la sociedad, colectivos, gremios o familias incluso, conforman archivos. Y aquí les muestro la definición del diccionario, que podríamos considerarla como una definición un poco fría y enfocada en las actividades tradicionales de los archivos. Tenemos que los archivos son conjuntos ordenados de documentos que una persona, una sociedad, una institución producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. En segundo lugar, tenemos archivo como el lugar donde se guardan archivos y documentos de manera ordenada. Luego, archivo se refiere a la institución más bien, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio, exposición de archivos y fondos documentales. Aquí se pone un poquito más interesante, ya que hay muchas maneras de estudiar y de exponer el material documental. Y finalmente ya pasamos a asociaciones con la palabra archivo y tenemos archivador referido a un mueble. Naturalmente estas definiciones son ciertas, pero creo que hay más. Precisamente para alejarnos de la visión de los archivos como lugares estáticos y empezar a vislumbrar su potencial para propiciar nuevas miradas y relecturas de lo que va construyendo la historia, voy a leer esta frase de Arlette Farge, de la atracción del archivo. El archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un acontecimiento inesperado. Todo él está enfocado sobre algunos instantes de la vida de personajes ordinarios, pocas veces visitados por la historia, excepto si un día les da por reunirse en muchedumbres y por construir lo que más tarde se denominará la historia. Para hablar de los archivos, quería comentarles algunas características, además de lo que ya más o menos se está construyendo a partir de esta conversación. Pero ya desde el archivo en el que trabajo, que es el archivo de arquitectura PUC. Y quería empezar con esta imagen que muestra hacia la izquierda los tipos de documentos, hacia la derecha algunas de las actividades propias de un archivo y el archivo precisamente en la mitad. Y esta imagen me parece interesante porque es inevitable verla y no pensar en cómo pueden afectar las particularidades del material documental a las actividades que realizan los archivos con estas. Se puede decir que es el lado B de la otra. Por ejemplo, la manera de digitalizar o de exhibir un video será distinta de cómo se digitalizaría o exhibiría una carta. Y esta variedad la da precisamente el enfoque o especialización de los archivos y su material documental. Ya se imaginarán qué recibimos en el archivo de arquitectura PUC, que alberga material producto de la actividad intelectual, creativa y profesional de arquitectos de prácticamente los últimos 100 años, quienes además han expandido su actividad a ámbitos de la arquitectura más allá del diseño, como la docencia, la política, la edición de publicaciones.
y han tenido también intereses complementarios a la arquitectura que han explorado a lo largo de su vida. Esta variedad y traslape de actividades e intereses se ven reflejados en sus fondos documentales, y revisarlos permite conocer a estas personas a partir de lo que conservaron. Bueno. Otro rasgo de los archivos que quería comentarles tiene que ver con el mensaje de esta postal, que dice: cada elemento tiene su propio significado, pero juntos dan una idea más completa del todo. Al aproximarse a un archivo, lo más probable es que hayamos llegado por una pregunta que nos lleva a un documento. Pero como indica la postal, ese documento forma parte de un todo que le da un contexto al que solo podemos acceder al investigar el propio archivo. En estos casos, es este contexto el que propicia nuevas asociaciones, nuevas interpretaciones del mismo elemento, que son posibles cuando exploramos qué más compone el fondo documental. Así empezamos una cadena de preguntas que nos llevan a otros documentos, a nuevos hallazgos y finalmente a nuevas conclusiones que, quién sabe, cambian ideas que creíamos irrefutables hasta ese momento. Y bueno, otra vez Arlette Farge, que recomiendo bastante la atracción del archivo. Quería cerrar este punto con esta frase: desconcertante y colosal, sin embargo, el archivo atrapa. Y finalmente, más allá de las cosas. En mi experiencia, viendo las donaciones que se realizan al archivo en los últimos 5 años, encuentro que si bien los archivos se componen de documentos, es decir, de objetos, los archivos no son solo lugares para las cosas, sino que siempre se tratan de personas. En este tiempo de trabajo, nos hemos encontrado con muchas maneras de realizar las donaciones. Y cuando hablo en plural me refiero a Michelle, a Karen y a mí, que siempre estamos ahí para ver qué más encontramos. En algunos casos vamos a oficinas que hasta hace poco funcionaban, y en otros casos vamos a oficinas que no funcionan hace buen tiempo, pero que no lo aparentan, como que todo se queda en su lugar. A veces vamos a depósitos, a sótanos, a azoteas. Eso fue terrible. Es muy variada también la manera en que estas cosas resisten. Y bueno, para comentarles la foto terrible. Este es un ducto, ¿no? de algo que sale en una azotea, y todos los tubos estaban metidos acá, debajo de las llantas. Entonces, con Karen tuvimos que, felizmente era invierno, tuvimos que sacar todas las llantas y armamos como un gancho con un palo de la estructura del drywall para empezar a jalar tubo por tubo, y salían las arañas. Era un desastre. Siempre hay arañas. Sí, bueno, ahí no sé, pero no estaba tan mal, o sea, estaba enterito. Sí. Pero bueno, en todos los casos, la constante es que detrás de estas donaciones siempre están presentes personas que lo que buscan es que ese material documental se preserve adecuadamente y que pueda servir en el futuro como insumo de investigación. Estas personas pueden ser los mismos arquitectos que se involucran en menor o mayor grado en el proceso de la donación. Algunas veces revisamos juntos el material a donar y comparten recuerdos que parece mentira, pero más allá del tiempo que ha pasado, los recuerdan impecablemente. Y también pasa que más bien participan ya sus herederos, en caso de los arquitectos hayan fallecido, como, no sé, hijos, viudas. Muchas veces se involucra la familia. Ya, espérate, pero bueno, quería mostrarles un videito para mostrarles un poquito de cómo es el trabajo. Es un pequeño video
de nosotras con el equipo de practicantes en la primera revisión del material documental en el sótano de un estacionamiento. Fue como que nos dieron estacionamiento 10 y ahí tenía que ordenarse todo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, la donación contenía principalmente planos enrollados que habían sido almacenados en un armario. Y la primera vez que los vimos no pensábamos que era tanto, pero salía un tubo, salía otro tubo, salía otro tubo y no se acababan. Y lo que pensamos que iba a ser el trabajo de una semana se triplicó. Y, y bueno, para ordenar este material precisamente armamos con unas mesas plegables en el estacionamiento que nos dieron un pequeño set de revisión. Entonces, lo que hacíamos era que desenrollábamos los planos, identificábamos qué proyectos estaban en el rollo, llenábamos los datos necesarios para el inventario básico y ya los enrollábamos en unos tubos para traslado, ¿no? Con un código. Pero a ver, lo voy a volver a poner porque son 5 segundos. Y ya. El trabajo es bien bonito, de verdad. Bueno, y ahora relaciono esta reflexión con las áreas de proyectos y difusión en las que también participo y emerge la pregunta de qué hacer con estas cosas, ¿no? Y responder a esta pregunta implica tener una postura o convicción frente a los usos que se le dará al material documental para impulsarlos de la mejor manera. En mi caso, estoy convencida de que los archivos están lejos de ser depósitos y pueden ser espacios de creación, espacios que nos permitan vincularnos con el pasado y establecer conexiones críticas atravesadas de intención y de curiosidad. Sobre esta nueva mirada a los archivos, quería compartirles esta cita, que dice: la idea del archivo como contenedor de datos para construir historias y memorias se ha desplazado hacia la concepción de archivos dinámicos que forman parte de sistemas complejos e interrelacionados de memorias, seres humanos, organizaciones y máquinas, en un juego permanente de des- y recontextualizaciones. Y bueno, para propiciar este cambio, considero que es necesario realizar una primera operación que Pinto Vegas y Lattanzi Bisolini identifican como desarchivación y que implica un proceso de resignificación del material documental que trae el pasado al presente. Así, y lo cito, ya no se trata de recuperar un relato original inscrito en un pasado singular, sino más bien de extraerlos de sus contextos de enunciación para resituarlos, generando así nuevos sentidos y actualizaciones. Entonces, si empezamos a unir este rompecabezas de intenciones sobre las posibilidades de un archivo hoy, para mí sale algo como esto, que si lo vemos con cuidado está bastante en línea con las acciones que tratamos de impulsar en el archivo de arquitectura PUC. Se trata de un lugar, del archivo como un lugar de creación donde se dan procesos de resignificación del material documental que trae el pasado al presente en un juego permanente de des- y recontextualizaciones mediante sistemas complejos e interrelacionados de memorias, seres humanos, organizaciones y máquinas. Y bueno, ya solo para cerrar, quería mencionar brevemente Conversaciones con Arquitectos, parte de Archivo Vivo, que es un proyecto ganador del CAP Creación 2024 y que fue desarrollado por Michelle, Sandro, Karen, yo, y que además contó con la generosa participación de los entrevistadores y entrevistados que ofrecieron su tiempo, buena disposición y conocimientos para sacar adelante entrevistas tan interesantes como las que hemos visto estos jueves.
En caso no conozcan el proyecto, pero ha sido el mes del archivo este último mes. Conversaciones con arquitectos desarrolla una serie audiovisual que explora la vida, el trabajo y las influencias de arquitectos peruanos que han donado en vida su acervo documental al Archivo de Arquitectura PUC, utilizando la entrevista como metodología de exploración. Estas entrevistas proporcionan un intercambio que nos permite comprender las ideas, los procesos creativos y la cotidianidad del oficio que ha acompañado y moldeado la práctica profesional de reconocidos arquitectos peruanos. Y bueno, quería más bien ilustrar esta nueva postura sobre los archivos como lugares de creación con este proyecto, ya que Conversaciones con Arquitectos hace algo novedoso, en mi opinión, que es unir memoria y objeto. Producto de este vínculo se produce una doble operación en la que se va conformando un archivo de memoria oral digital a partir del material documental de un archivo físico. Esta condición dota al proyecto de recontextualizaciones y nuevos sentidos discutidos en el presente. Quería terminar diciendo que tener una actitud reflexiva y crítica con el pasado puede darnos un mejor entendimiento del presente. Puede evidenciar nuevos y diversos factores solo apreciables al revisitar el pasado después de cierto tiempo. Ante esta nueva comprensión del presente en relación al pasado, podemos tomar mejores decisiones sobre el futuro. El futuro ya no es más un territorio improvisado o no imaginado, sino más bien aparece la oportunidad de moldearlo reflexiva e intencionalmente. Gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Lucía. Bien interesante. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé si alguien quisiera preguntar o comentar algo sobre lo que nos ha traído Lucía hoy. Alessandra. Ok. Para la grabación, para la grabación. Así, no, nada de eso. Muy buenas tardes. Quería saber qué sigue para las subestaciones. Buena pregunta. Bueno, como dije, lo que estoy haciendo es tener ya mi lista en esto de lugares guardados en Google Maps. Espero, supongo pero volver, o sea, justo cuando hice la presentación me puse a mirar con más detalle estas características entre unas y otras, ¿no? Entonces, creo que lo que toca es ya empezar de repente un trabajo más a conciencia sobre tipologías, o sea, no sé, estas cuestiones hasta territoriales, ¿no? Porque están estas de San Borja, hay algunas características de unidades vecinales también, entonces hay un match hay que hacer entre territorio, momento en que se hace, qué había alrededor y el momento que se hicieron. Como curiosidad, ¿no? Sí. No, solo registro fotográfico. Yo quería también tomar un poco desde ahí, porque me ha gustado mucho la idea de, tengo un proyecto que implica una recolección, Ujú. y luego trabajo en un proyecto de Recolectando. archivo que recolecta, pero digamos, uno de iniciativa y en proceso y en ciernes, al igual que el otro, pero pareciera que hubiera una diferencia. O sea, ¿cómo calificarías tú la diferencia entre colección o entre recoleccionar y entre archivar, por ejemplo? Bueno, lo que sí creo es que los archivos se van construyendo. Entonces, o sea, a mi manera, esta recolección está construyendo un archivo mío por ahora, ¿no? De alguna manera. O sea, no creo que haya como una línea que divide así tajantemente, esto es colección, esto es archivo, porque archivo tiene mucho que ver con que pase, o sea, que subsista, ¿no? Que esté para los que vengan. Yo todavía no, al menos estoy tratando de rescatar las subestaciones antes de que desaparezcan,
por ahora para mí. No sé si en algún momento le resulte interesante a alguien, ¿no? También me quedé con la pregunta, porque hay una acción que podrías tomar que seguramente está, pero que no sé si el proyecto se beneficie o no, porque debe haber un catálogo, o sea, no un catálogo, sino debe haber un registro de ubicaciones, o sea, si vas a, no sé, Luz del Sur, del Nori, o los que Ay, quedan, pero ¿no? eso es Pero muy aburrido. sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el número más alto y el número más bajo que has encontrado? Mm, ya. Más alto puede ser esta que mostré, la 1107. Este, y el más bajo ya no existe y no le tomé foto que yo haya visto. Y estaba en el centro de Lima, al costado de este museo, no sé si es como del transporte, no sé, por ahí. Pero cuando volví para tomarle foto ya no estaba, ¿no? Y sobre el otro que mencionabas, en realidad siempre, o sea, lo más entretenido, o bueno, de lo más entretenido ha sido encontrarlas. O sea, encontrarlas cuando estoy caminando, cuando estoy en el micro, o sea, en cualquier situación, ¿no? Si me las dan completas, no. Ya tienes el mapa, ya muy aburrido. O sea, claro, el mapa lo voy haciendo yo. Bueno, me has hecho acordar, no sé si te he comentado alguna vez, que así como tú coleccionas las subestaciones, a mí cuando me ha tocado viajar me ha gustado mucho tomar fotos a las bancas. Sí, sí. Sí, ¿no? Porque, claro, las bancas me parece que son estos lugares interesantes que en las ciudades de alguna manera permiten que la gente se apropie y es bonito coleccionarlas. Y me has hecho pensar que debería un poco ver mi archivo de bancas, que hace un tiempo que no lo veo. Pero sobre la memoria sí me provocaba más que hacerte una pregunta, hacer un comentario. Estaba leyendo sobre el tema justamente en estos días. Que uno cuando, digamos, cuando escucha la palabra memoria, sobre cómo funciona la memoria, a veces tiene como una especie de como aproximación más, digamos, biológica personal. La memoria funciona así, ¿no? Que uno recuerda las cosas, tiene una memoria de corto plazo para las cosas de trabajo, de largo plazo. Pero lo interesante de ese texto era que la memoria también es una construcción colectiva y que la memoria de alguna manera se va generando en la medida que uno tiene interacción con otras personas, que se expone a instrumentos de algún tipo, que la repetición produce memoria. Y lo del archivo me parecía interesante porque, claro, es esta memoria colectiva que al final de cuentas construye la cultura. Y para nosotros como arquitectos, esta cultura arquitectónica es fundamental, me parece, ¿no? O sea, que haya un lugar como el archivo me parece fundamental, porque uno puede ir justamente a ver esas situaciones que han sido respuestas en su momento porque alimentan nuevas posibilidades para el futuro, un poco como tú decías, ¿no? Es este proceso constante de reconceptualizar, de interpretar de una manera distinta lo que estaba previamente. No para asumir que lo anterior solamente es algo a lo cual tenemos siempre que respetar. Lo comentaba con Oscar justamente al inicio, ¿no? A veces hay que de alguna manera subvertir esa lógica, ¿no? Pero creo que esa es justamente una manera crítica que uno puede, digamos, tener para abordar el archivo y el pasado, a partir justamente de tener algo que le dé sustancia, ¿no? Que haya de dónde coger para interpretar de nuevo. Nada, me hacía acordar un poco eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. Lucía, gracias por tu presentación. Estaba pensando si es una pregunta como de los archivos y quería de repente agarrar tu lado más como de exploradora de las estaciones para que nos cuentes de repente un poco menos sobre cómo se estructura la lógica de los archivos y más bien que nos cuentes ¿qué documento te ha sorprendido en este proceso? ¿Has estado mirando como una recolección? En el mismo archivo. Sí, 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 una recolección súper importante, enorme, gigantesca, inconmensurable de trabajos de muchos arquitectos y oficinas. Entonces, te debes haber encontrado un poquito con un montón de cosas. Me imagino algunas incluso que quizás ni siquiera ya han formado parte del archivo, sino que se han quedado en las mismas oficinas o qué sé yo. Entonces, A no ver, sé, quería que me cuentes un poco qué te ha sorprendido, qué documento te ha sorprendido. a ver, tengo. ¿Qué? Plata. Ah, hay 20 soles.
Ay, bueno, dos cosas. Como de cosa, no está en el archivo, pero me acuerdo que yo como por casi 6 meses o de repente un poco más, iba una vez por semana a la casa del arquitecto Adolfo Córdoba a ver con él el material, no los planos, sino el otro material, todo lo que tenía de su trabajo en publicaciones, político. Y bueno, no es que haya terminado en el archivo, pero varias veces me habló de un pedazo de... La cosa es que alguien en el mayo del 68 francés había sacado de la calle un pedazo de piedra y se lo había traído. O sea, era como de esos que estaban aventando cuando estaban en todas las revueltas, y él lo tenía un poco más así en un pedazo del piso que arrancaban y tiraban en el mayo del 68 francés. Creo que eso es lo más curioso que he encontrado. Alguien se lo regaló, o sea, él no estuvo. No, no está. Está en su casa. No, tengo la misión de esta Navidad ir a visitar a su viuda, pero debe ser una cosa muy, muy apreciada por su familia. Sí, ya no está. No. Sí. Y lo otro creo que, o sea, siempre son momentos, ¿no? Al menos para mí. Me acuerdo que cuando estábamos con lo de Rodrigo, que justamente es el video que mostré, su viuda quería ver una vez más los planos de su casa, que era la casa donde habían crecido sus hijos, una casa que está en el Parque Acosta. Entonces habíamos estado revisando, pero eran un montón de planos y ella va y dice, ay, quisiera ver una vez más mi casa antes de entregarla. Y no sé cómo, yo había leído Parque Acosta hacía, no sé, 5 tubos. Entonces le dije, esta es. Y fue como que le hice así y era. Entonces eso también como bonito. Más de cosa rara, de momento bonito. Bueno, si no hay más preguntas. Muchas gracias, Lucía. Me ha gustado mucho. Hay algo como medio surrealista del objeto hallado, que, como que, ¿no? Que lo recontextualizas y lo resignificas, que tiene bonito los archivos. Así que muchas gracias de nuevo. Aplausos, por favor. Y gracias a todos por venir. Este ha sido el último ensayo de este semestre. Y atentos, por favor, a los próximos ensayos. Dejo también dicho en este pequeño grupo que si es que alguien tiene interés de presentar algo, tú ya estás ya, pero si alguien tiene interés de presentar algo, de traer algo acá, conversarlo, en lo que normalmente suele ser grupos pequeños, entonces situaciones más íntimas para ensayar una idea, escríbanme y podemos conversar. Ah, ok. Un CAP creación. Para canchita. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo Gracias a ti. jueves. Gracias, Lucía. Sí. Enorme.